La nueva tecnología de motores es súper importante porque si alguna vez vamos a tener nuevos aviones de línea que reemplacen los que tenemos hoy, entonces necesitamos motores más nuevos y mucho más eficientes. Es así de simple. El CFM RISE es un motor emocionante y muy prometedor que podría ayudar a dar vida a esa nueva generación de aviones más limpios y mejores. Así que hoy voy a responder algunas de sus preguntas al respecto y por qué Boeing ahora parece un poco escéptico sobre él. Mantente al tanto. Los precios del combustible han sido un dolor de cabeza para la industria de la aviación desde la primera crisis del petróleo en los años 70. Pero algo que mucha gente tal vez no se da cuenta es que, por esta razón, los precios del combustible también han estado afectando directamente los diseños de los aviones. Por ejemplo, los aviones turbohélice han visto un aumento en la demanda para rutas regionales y de corto alcance cada vez que el precio del combustible ha estado subiendo, ya que en general son más eficientes en esas rutas, en parte debido a sus menores velocidades de crucero. Pero luego, tan pronto como los precios del combustible vuelven a bajar, las aerolíneas por lo general han ido de compras por aviones pequeños a reacción en su lugar, ya que son más rápidos y también un poco más silenciosos para los pasajeros. Ahora, todos nos hemos vuelto un poco más conscientes del medio ambiente, sumando otra razón más por la que queremos ver una mejor eficiencia de combustible, además de la obvia para las aerolíneas. Dinero. Por eso hemos visto últimamente un llamado creciente a nuevos aviones extremadamente eficientes, y eso solo unos pocos años después de que tanto Boeing como Airbus introdujeran nuevas versiones de sus aviones de pasillo único, que ya son entre 14 y 15% más eficientes que las generaciones anteriores. Ahora, como he explicado en videos anteriores, ni Boeing ni Airbus han lanzado oficialmente ningún avión nuevo para reemplazar sus modelos de pasillo único más vendidos, pero también he señalado que ambos han estado estudiando algo que eventualmente podría ocupar ese lugar. Airbus, por ejemplo, ha estado trabajando en un grupo de conceptos bajo el nombre genérico Next Generation Single Aisles, o NGSA, que involucra varios nuevos diseños y tecnologías de fabricación. Y Boeing, por su parte, ha estado trabajando junto con la NASA en su proyecto llamado Transonic Thrust Braced Wing, o TTB-BAWI, ahora oficialmente conocido como el X-66 Alpha. Ese es el nombre que la NASA le dio al avión de prueba que Boeing construiría para este proyecto, basado en un viejo MD-90, y este avión debería comenzar vuelos de prueba tan pronto como en 2028. Ahora, ambos conceptos buscan diferentes maneras de aumentar la eficiencia del combustible, entre otras cosas, mejorando el diseño de la célula, que básicamente es todo el avión excepto los motores. Hay mucho por ganar allí gracias al acceso reciente a nuevos materiales livianos, así como alas de relación de aspecto súper alta. Básicamente piensen en alas de planeador. Ahora volveré pronto a esas estructuras y sus mejoras. Pero la realidad aquí es que por mucho la mayor mejora en la eficiencia de combustible de los aviones siempre vendrá de los motores. Básicamente, para que una nueva generación de aviones de pasajeros tenga sentido, especialmente para los de fuselaje estrecho que componen la mayoría de las flotas del mundo, necesitamos una nueva generación de motores más eficientes. Entonces, ¿qué tipo de motores podemos esperar? Pues Pratt & Whitney tiene su familia PW 1000 Golf de turbofan con engranajes, que ya está disponible en varios tamaños para diferentes aviones. Ahora también están mirando desarrollar una segunda generación de esos motores, de lo cual también hablaré pronto. El otro fabricante de motores cuyos modelos propulsan muchos aviones de pasillo único hoy es CFM, que es una empresa conjunta al 50% entre General Electric en los Estados Unidos y Safran en Francia. Su motor operativo más reciente es el LEAP-1, que propulsa a muchos de los Airbus A320neo, a todos los 737 MAX, así como al C919 de China. Y por supuesto, CFM es también quien está trabajando en el único motor RISE, donde RISE significa Revolutionary Innovation for Sustainable Engines. Ahora, la idea detrás del RISE es aumentar sustancialmente la relación de derivación del motor para mejorar su eficiencia. Como he explicado antes, para obtener más potencia de un motor a reacción, podemos empujar la misma cantidad de aire hacia atrás a mayor velocidad, o podemos empujar más aire hacia atrás a la misma velocidad. Y este último método, más aire a baja velocidad, es la manera más eficiente de hacerlo.
Los motores turborreactores antiguos empujaban una pequeña cantidad de aire muy rápido hacia atrás, lo que los hacía bastante ineficientes y ruidosos. Un sonido encantador para mis oídos, pero definitivamente un gusto adquirido. Ahora, los motores turbofan son como los turborreactores, excepto que la mayor parte del aire es empujado hacia atrás por un gran ventilador en la parte frontal y luego pasa alrededor o deriva del núcleo del motor, lo que significa que esos motores tienen lo que se conoce como una gran relación de derivación. Ahora, los motores turbofan modernos como el CFM LEAP y el turbofan con engranajes de Pratt & Whitney tienen relaciones de derivación del orden de 11 o 12 a 1, y la versión del Airbus A320neo del GTF de Pratt & Whitney alcanza hasta 12.5 a 1. Hasta donde sé, esa es la mayor relación de derivación de cualquier motor operativo en uso hoy. Al menos hasta que entre en servicio alguna versión del gigantesco motor Ultrafan de Rolls-Royce. Pero ya veremos cuándo sucede eso. Pero el CFM RISE, gracias a su diseño de ventilador abierto sin cubierta, tendrá una relación de derivación efectiva de alrededor de 20 a 1. Eso es una mejora increíble sobre la última generación de turbofanes, que, ojo, todavía son bastante nuevos. El potencial de este diseño de motor ya se entendía muy bien a finales de los años 80, por lo que tanto General Electric como Pratt & Whitney ya estaban desarrollando versiones de estos motores en ese entonces. Pero ambos luego abandonaron la idea, básicamente porque la tecnología en materiales y aerodinámica aún no estaba lista. Y resulta que todavía existe algo de escepticismo alrededor de estos motores. De hecho, hice un video sobre el RISE hace aproximadamente 1 año y medio, y una de las principales preguntas en los comentarios entonces fue, ¿no son estos motores simplemente turbohélices reempaquetados? ¿Por qué estamos retrocediendo de los jets a diseños turbohélice? Bueno, voy a explicar la respuesta a eso, además de por qué Pratt & Whitney no está yendo por ese mismo camino y por qué ahora incluso Boeing parece tener reservas. Pero primero, ya que estamos en el tema de lo último en tecnología aeronáutica, siento que esta es una gran oportunidad para mostrar cómo pueden mantenerse seguros y tal vez incluso ahorrar algo de dinero en su próximo vuelo. La respuesta es el patrocinador de hoy, NordVPN. Nord funciona enmascarando su dirección IP real y dándoles una nueva basada en la ubicación que prefieran. Si primero limpian la caché, pueden mover su ubicación a un país donde los precios para reservar autos de alquiler, vuelos o hoteles sean más bajos y luego simplemente reservar desde allí. Pero hay mucho más para lo que pueden usar NordVPN, como acceder a contenido con bloqueo geográfico, lo cual hacemos mucho cuando investigamos estos temas. Y por último, pero no menos importante, ellos proveen algunas herramientas de ciberseguridad realmente excelentes como bloqueadores de anuncios, rastreadores web e incluso una herramienta que escanea archivos que quieran descargar en busca de malware. Si esto les suena interesante, usen el enlace aquí abajo que es nordvpn.com/mentour para obtener 4 meses gratis al registrarse en el plan de 2 años. Y como siempre, es completamente libre de riesgo, ya que Nord siempre les da una garantía de devolución de dinero de 30 días. Gracias, Nord. Ahora, ¿en qué estaba? Ah, sí. Diferencias entre turbohélices y ventiladores abiertos. Como suelo hacer con temas técnicos como este, voy a recurrir a Björn Ferm y su excelente trabajo en Leham News. Él está escribiendo ahora mismo una fantástica serie sobre el desarrollo de nuevos motores. Y en esa serie está explicando todos estos factores con gran detalle, la cual enlazaré en la descripción de abajo. De cualquier modo, en uno de sus artículos, Björn se extendió bastante para explicar cómo los diseños de hélices han evolucionado junto con el diseño de motores, para asegurarse de que toda la potencia que produce el motor pueda aprovecharse a través de la hélice en diferentes velocidades y rangos de velocidad. Ahora, lo voy a simplificar un poco aquí, pero básicamente, a medida que los motores se han vuelto más potentes a lo largo de la historia, comenzaron a necesitar hélices con diámetros más grandes o con más palas o incluso una combinación de ambas para aprovechar al máximo toda esa potencia. Y a medida que el desarrollo de motores avanzó, la invención de los motores a reacción pronto también llevó a los turbohélices, que en realidad son motores a reacción moviendo una hélice. Pero el problema con los turbohélices era que, como eran tan potentes, requerían diámetros de hélice realmente grandes para maximizar su potencial.
Y si esas hélices crecían mucho más, entonces sus puntas comenzarían a volverse supersónicas a potencias altas y eso las haría significativamente menos eficientes debido a la creación de ondas de choque en las puntas, lo que también las hacía muy ruidosas. Ahora, aumentar el número de palas en lugar de aumentar el diámetro podía resolver parcialmente este problema y de hecho los turbohélices han pasado progresivamente a 6, 8 o incluso más palas con el tiempo. Pero aún así, las puntas de las palas de la hélice, que en realidad se mueven tanto hacia adelante como lateralmente cuando la hélice se enrosca hacia adelante a través del aire, terminarán moviéndose considerablemente más rápido que el propio avión. Y eso significa que un turbohélice volando tan lento como Mach 0.6 podría en realidad tener las puntas de sus hélices rozando Mach 1. Entonces, ¿qué haces si quieres crucerear más rápido, digamos Mach 0.75 o 0.8 como hacen los jets? Pues ahí es cuando pasas del turbohélice al diseño de ventilador abierto, que está diseñado específicamente para esas velocidades. Así que, en pocas palabras, no hay mucha diferencia entre turbohélices y un ventilador abierto. El ventilador abierto, prop fan o ventilador sin conducto, como prefieras llamarlo, es realmente más una evolución de la tecnología turbohélice hacia diseños que permiten mayores velocidades de crucero. Y si lo piensas así, no es realmente un diseño de motor nuevo y no probado, en realidad está bastante bien entendido. Ahora, para hacer posibles estas mayores velocidades, las palas del ventilador en el RISE tuvieron que ser diseñadas de forma ligeramente diferente a las de los turbohélices convencionales. Por eso se pueden ver inclinadas ligeramente hacia atrás, para evitar ese flujo supersónico prematuro. Y lo otro que debe ocurrir es que también necesitan hacer girar esas palas más lento. Para hacerlo, el ventilador necesita rotar más despacio que los demás componentes dentro del motor a reacción, lo cual se logra usando un sistema de reducción de engranajes. En otras palabras, una caja de engranajes. Ahora, eso no es un gran problema, ya que ya tenemos motores turbohélice con esos sistemas de reducción. Y de hecho, hay bastantes motores a reacción con ventiladores engranados también. Como su nombre lo indica, el Pratt & Whitney GTF por Geared Turbofan es el más reciente de esos en entrar en servicio, pero en realidad ese tipo de motores existen desde los años 60 y 70, aunque eran bastante más pequeños en ese entonces. Y al inicio también tomó tiempo para que sus cajas de engranajes fueran lo suficientemente fuertes y confiables para manejar niveles de empuje de aviones comerciales. Pero esto plantea una pregunta. Si el fabricante más reciente en hacer un turbofán engranado es Pratt & Whitney, entonces, ¿por qué no están usando la misma tecnología para hacer su propio diseño de ventilador abierto? Después de todo, lo intentaron hace 30 años con el Pratt & Whitney Allison 578 Delta X-Ray, entonces, ¿por qué no intentarlo de nuevo ahora que hay materiales más nuevos y cajas de engranajes más confiables disponibles? Bueno, aquí es donde tengo que explicar por qué los turbofanes existentes están usando sistemas de reducción de engranajes para desacelerar sus ventiladores frontales. Y aviso justo, aquí nos vamos a poner un poco nerds. Ahora, tengan en cuenta que un sistema de reducción de engranajes o caja de engranajes adecuada para un ventilador normalmente necesita ser bastante pesado, ya que también debe ser lo suficientemente fuerte para manejar mucho empuje. Recuerden que la mayor parte del empuje de los turbofanes modernos de alto índice de derivación es generado por el ventilador, y eso significa que el ventilador básicamente tira del resto del motor y del avión hacia adelante a través de su eje y la caja de engranajes que está conectada a él. Y aún así, el Pratt & Whitney P1100G turbofan engranado es en realidad un poco más liviano que el equivalente CFM LEAP-1 Alpha, que produce más o menos el mismo empuje. ¿Cómo puede ser posible cuando el motor LEAP no tiene una caja de engranajes y el de Pratt & Whitney sí tiene una? Pues resulta que tener una caja de engranajes grande y pesada significa que muchas otras partes del motor pueden simplificarse y por lo tanto hacerse más ligeras, mucho más ligeras. La razón de esto es que todos los motores a reacción modernos trabajan con un conjunto de requisitos contradictorios para ser lo más eficientes posible. Como dije antes, el ventilador en la parte frontal necesita girar a una velocidad relativamente baja para ofrecer la mejor eficiencia y el menor nivel de ruido, pero muchas otras áreas del motor a reacción idealmente deben girar a velocidades mucho más altas.
La turbina, por ejemplo, cerca de la parte trasera del motor, que es impulsada por los gases de escape del jet, gana eficiencia con la velocidad y es la etapa de turbina de baja presión la que impulsa el ventilador delantero a través de un eje. ¿Ven el problema? Sin una caja de engranajes entre estas partes, los diseñadores tenían que idear cómo frenar lo suficiente la turbina de baja presión para que el ventilador no girara demasiado rápido, y usualmente lo han hecho agregando más y más etapas de turbina, a menudo dándoles diámetros cada vez mayores. Lo mismo ocurre con el compresor de baja presión, que se ubica justo detrás del ventilador. También necesita más etapas si va a funcionar a menor velocidad y mantenerse eficiente. Así que poner una caja de engranajes entre el ventilador y el resto del motor significa no solo que todas las partes pueden funcionar a velocidades más ideales, sino también que el motor puede simplificarse, reduciendo el número de etapas de turbina y compresor en conjunto. Como ejemplo, el motor CFM LEAP 1 Alpha tiene 3 etapas de compresor de baja presión y 10 etapas de compresor de alta presión, seguido de la cámara de combustión y luego las 2 etapas de turbina de alta presión y 7 de turbina de baja presión. En comparación, el turbofán engranado de Pratt & Whitney también tiene 3 etapas de compresor de baja presión, pero solo 8 etapas de compresor de alta presión. Y luego 2 etapas de turbina de alta presión y solo 3 de turbina de baja presión. Les dije que nos íbamos a poner un poco nerds, ¿no? No se preocupen, de aquí en adelante se pone más fácil, pero si les gusta este tipo de cosas, no olviden dar like y suscribirse abajo, yo espero. Entonces, tener menos etapas de compresor y especialmente de turbina ahorra peso a pesar del peso de la caja de engranajes. Pero esto es solo el comienzo. El hecho de que el ventilador delantero gire más despacio también significa que hay menos fuerzas actuando sobre el propio ventilador, lo que significa que el ventilador, que obviamente es un enorme conjunto de piezas, también puede hacerse mucho más ligero. Y aún mejora más, ya que el ventilador es más liviano y gira más lento. Sus palas también tienen menos energía en ellas, así que si una de esas palas llegara a romperse, entonces el carenado del ventilador, construido para contener estas palas, estaría sometido a menos fuerza y por lo tanto podría hacerse menos robusto, ahorrando aún más peso. Y estoy seguro de que pueden ver por qué ese pequeño detalle de que las palas tengan menos energía también es bastante relevante para el motor de ventilador abierto. Sí, la posibilidad de un evento de desprendimiento de pala del ventilador es algo sobre lo que muchos de ustedes hicieron preguntas en los comentarios de mi video anterior sobre el CFM RISE. Entonces, ¿cómo va a manejar CFM este problema? Bueno, en primer lugar, CFM usará compuestos avanzados para hacer que cosas como la fatiga y el agrietamiento de las palas del ventilador sean extremadamente improbables, pero aún necesitan considerar eventos de desprendimiento de palas causados por otras cosas, como impactos de aves, por ejemplo. Y aquí vienen las buenas noticias. Como explica Björn Färm en su serie sobre motores, el diámetro del CFM RISE es en realidad muy similar al diámetro de la hélice del motor de un ATR-72. Y gracias a los compuestos de carbono livianos, las palas del ventilador del motor RISE no serán más pesadas que las palas de la hélice de un turbohélice. Y, como está la caja de engranajes, las RPM del motor RISE también serán similares. Esto significa que cada una de las palas del ventilador del RISE tendrá la misma o incluso menos energía que una pala de hélice en un turbohélice típico. Así que las estrategias de mitigación y certificación que hacen viables a los aviones turbohélice, como un ligero refuerzo del fuselaje junto a la hélice, deberían hacer viable también al CFM RISE. Podrían además desarrollarse más avances para ayudar con esto, como compuestos frangibles para las puntas de las palas. Y a diferencia de los diseños anteriores de ventilador abierto, el motor RISE tiene solo un disco de ventilador giratorio. El conjunto trasero de palas está allí únicamente para eliminar el remolino del flujo de aire detrás del ventilador y así recuperar alrededor de 5% de su eficiencia. Entonces, ¿cuáles son las reservas acerca de estos ventiladores abiertos? ¿Por qué Pratt & Whitney no está desarrollando uno y qué hace que Boeing también sea escéptico al respecto? Bueno, para Pratt & Whitney, la respuesta simple es que parecen creer que su motor turbofán engranado todavía tiene mucho margen de desarrollo. Una versión mejorada que pueda usar materiales avanzados de alta temperatura que CFM ya usa en algunas partes de sus motores actuales podría ofrecer una mejora de 2 dígitos porcentuales sobre su motor actual.
Y ese motor seguirá siendo, por supuesto, un turbofan convencional en cuanto a cómo será instalado, mientras que, en comparación, el motor RICE, al menos en la forma en que lo hemos visto hasta ahora, es obviamente un alejamiento de lo que un motor a reacción típico parece. Y eso no es solo una cuestión de estética. Como he explicado en videos anteriores, el gran diámetro del CFM RICE tendrá implicaciones en cómo puede montarse en los aviones. CFM ha sugerido algunas opciones diferentes, pero el punto es que probablemente los aviones tendrán que ser diseñados específicamente pensando en este motor, y eso significa que usarlos vendrá probablemente con una penalización de peso. En el caso de Airbus vimos que probablemente están planeando un diseño de ala baja, que suele ser la opción más eficiente en peso, ya que la caja del ala y el tren de aterrizaje pueden agruparse juntos. Pero el concepto de Airbus que hemos visto también tiene un ala doblada, con una especie de forma de ala de gaviota, probablemente para asegurarse de que los dos ventiladores del avión no rocen con el suelo. Ahora, la inclusión de esa curvatura en el ala supondrá una pequeña penalización de peso, así que la eficiencia extra del motor RICE sobre un turbofan engranado se verá ligeramente reducida por la necesidad de una célula más pesada. Además de eso, incluso si una pala rota del ventilador tiene poca energía, las autoridades de aviación aún probablemente requerirán parte de ese refuerzo en el fuselaje que mencioné antes, lo que obviamente sumaría otra penalización de peso. Y todos estos factores juntos se conocen como peso de instalación, algo que normalmente quieres mantener lo más bajo posible. Entonces, ¿qué pasa con Boeing? ¿Qué les preocupa? Bueno, lo interesante de ellos es que su demostrador Transonic Thrust Brace Wing ya tiene un diseño de ala alta, lo cual, como mencioné, viene con una penalización de peso en sí misma en comparación con un ala baja, pero la envergadura súper larga y de relación de aspecto muy alta de su ala debería compensar eso. Así que, en teoría, esto debería hacer que un motor de gran diámetro como el CFM RICE sea una especie de opción sin costo adicional para Boeing en términos de pesos de instalación. Pero eso asumiendo que Boeing todavía esté pensando en el diseño de ala Transonic Thrust Brace Wing como el más probable para su próximo avión. Y si están teniendo dudas sobre el motor RICE, como cree Aviation Week, entonces tal vez estén teniendo dudas también sobre la configuración del avión, lo cual personalmente pienso que es muy probable porque me encantaría ver cuánto viento cruzado sería capaz de soportar esa cosa. También hay otra consideración operativa interesante cuando se trata del motor RICE. Según fuentes, Boeing también ha expresado preocupaciones sobre el hecho de que las grandes hélices del RICE podrían causar diferencias aerodinámicas entre el flujo del motor izquierdo y derecho, ya que la eliminación del remolino no es 100%. Pero personalmente me cuesta un poco creer eso. Después de haber hablado con Bjorn yo mismo, encuentro más probable que el flujo del RICE interfiera con los refuerzos de celosía en el ala de una manera que cause resistencia por interferencia, lo que podría hacerlo menos eficiente en comparación con un diseño convencional con conducto. Finalmente, Aviation Week también informa que Boeing en realidad está pensando en ofrecer su próximo avión con más de una opción de motor, algo que nunca han hecho en los 737. A diferencia de Airbus, que ofrece dos tipos de motor para la familia Airbus A320neo, Boeing solo ofrece diferentes opciones de motor en aviones de fuselaje ancho como el 787 o en diseños más antiguos como el 767 y el 757. Si Boeing quiere dos motores diferentes para el próximo avión, bueno, entonces el CFM RICE podría ser muy difícil de justificar, asumiendo que la otra opción sea un turbofan convencional con conducto. Y eso es porque la versión turbofan obviamente tendría que usar la misma célula que la versión con motor RICE, sufriendo así penalizaciones adicionales de peso de instalación innecesarias. Dicho todo esto, CFM también ha declarado que el motor RICE es un programa de desarrollo que incluye más tecnologías además del diseño de ventilador abierto en sí. Esto incluye características como el ventilador engranado, el núcleo de motor miniaturizado y el uso extendido de materiales avanzados de alta temperatura. Todas estas innovaciones formarán parte de cualquier otro motor que la compañía lance en un futuro cercano, incluso si resulta no ser un diseño tan radical como el RICE. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Les gustaría volar en un avión de línea con motores CFM RICE y creen que el próximo avión de Boeing los tendrá? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Ahora, consideren apoyarme respaldando a mis patrocinadores o ayúdenme directamente uniéndose a mi increíble equipo de Patreon. Pronto será hora de otro encuentro en Zoom y me encantaría verlos allí la próxima vez. Que tengan un día absolutamente fantástico, donde sea que estén, y nos vemos la próxima vez también. Adiós.